En este recorrido que vamos haciendo encuentro a encuentro, siempre vamos a volver a contextualizarlo, que son muy breves las enseñanzas y lo son aún más si lo comparamos o lo contextualizamos con la extensión de todo el legado, tanto de los comentarios como de la enseñanza original del Lama. En esa comparación de lo breve de nuestros encuentros ante la extensión, la profusión de enseñanzas, que esto no desmerezca la importancia de irlo viendo detenidamente. Hemos comenzado con la plegaria al linaje y nos hemos detenido ya no solo en el primer verso, sino casi en la primera línea. Y eso nos puede ir dando también las pistas de todo lo que hay en unas pocas líneas, de esta interrelación que hay entre las enseñanzas, la historia. Nombro la historia porque hoy en el relato estarán presentes la vida de los grandes maestros que están en esta plegaria al linaje. Este vaso comunicante entre el tiempo, la historia, los países, las regiones, la cultura, y esto que varias veces hemos señalado que en el budismo se valora tanto las enseñanzas que fueran registradas del Buda y también las exégesis, los shastras en sánscrito de los comentarios. Y eso es lo que da una riqueza, no solo una riqueza, sino hoy también estaba pensando el vigor que de una práctica mantenida a través de siglos, de miles de años, y no es algo que pasó en el fondo de los tiempos y da un salto y llega hoy a nuestros días. Que hay allí una cadena, unos eslabones que de manera interrumpida y no como en las grandes dinastías, que es una cuestión de poder familiar o palaciego, sino que lo que sostiene es la experiencia del despertar, del nacimiento, o mejor dicho, de la expresión constante, irreversible de la experiencia de la naturaleza de la mente. En las líneas primeras decíamos que encontramos en la plegaria al linaje del Mahamudra, al linaje de la práctica de Chenrezig. Gran y omnipresente Dorje-chan, tenedme presente. Tilopa, puro conocimiento trascendental, tenedme presente. Naropa, los poderes de la gnosis suprema, tenedme presente. Marpa, experto en el Dharma, tenedme presente. Cheno, tenedme presente. Milarepa, alegría del Vajra, tenedme presente. Gampopa, luz de luna, siempre joven, tenedme presente. Glorioso Dusun Chempa, el primer Kanmapa, conocedor de los tres tiempos, tenedme presente, y sigue el enunciado de los grandes maestros. Me voy a detener en ellos y vamos a explorar brevemente también la historia y me gustará que incorporen esta idea, os invito a que incorporen esta idea que no es fundamental, que lo más valioso de este relato no es lo histórico, sino de cómo hay un proceso que va describiendo las enseñanzas del Dharma para ir dejando atrás todo lo que obstaculiza la expresión ya constante, permanente, de la naturaleza de la mente primordial. Tilopa y Naropa son dos maestros de la tradición india. Marpa y Milarepa son de la tradición tibetana. Si hacemos aquí un relato histórico, vemos la relación que hay en esto que en la contemporaneidad hoy hablamos de la tradición indo-tibetana, de cómo el budismo vajrayana, asentado en el Tíbet, proviene de las enseñanzas mahayanas de Nalanda, de India. Si nos vamos a explorar un poco este linaje ininterrumpido de maestros y comenzando con Tilopa, en donde están fechadas, no podemos asegurar la precisión de las fechas, aunque contamos con una ventaja, que están datadas las fechas de los nacimientos de Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, en nuestra era común.
donde de alguna forma en India ya comenzaba a estar presente algo que lo había estado ausente durante gran parte de su historia, que es el desinterés por la fecha, por el dataje. Han interesado mucho más a aquel que realiza lo divino, que esto es una constante en la tradición india de todas las expresiones religiosas. Quien expresa lo divino es divino. Y también se entremezclan sin contradicción lo histórico con lo geográfico. En Occidente estamos mucho más familiarizados con lo histórico, con las fechas, con los relatos históricos y sobre todo con los relatos lineales. Nació, estudió, hizo, realizó, vivió, murió. En los relatos de las tradiciones asiáticas, lo histórico se entremezcla con lo hagiográfico. Relatos que a nuestra mirada, tal vez, no siempre, pero a nuestra mirada nos resulten extraños, esotéricos, fantásticos. Pero podemos encontrar varios elementos que enriquecen ese relato geográfico. El llamarnos la atención, históricamente sin duda que habrá sido también un elemento pedagógico para recordar la transmisión oral, para tenerlo presente, y también para desafiar nuestra mente convencional. Los relatos hagiográficos, las hagiografías, donde la relación con lo material, con lo cotidiano, con lo que consideramos lo temporal, es una relación muy distinta donde se difuminan esas fronteras. Más allá de la literalidad del relato, aunque sea un relato hagiográfico, encuentro yo ese desafío que está presente siempre en el Vajrayana de ir más allá de nuestra mente conceptual que tiende, y sin duda, que con muchos casos con fortuna y con criterio, a etiquetar, mensurar y ordenar en una única manera la riqueza de la naturaleza de las cosas. Si vamos a estos relatos más históricos de Tilopa, pues se lo sitúa nacido en Bengala, en India, y que ha vivido entre los años 988 y 1069 de nuestra era. Entonces, aquí la mera datación de la fecha y de la muerte de Tilopa está marcando esto que este legado que recibe vívidamente presente, aunque se haya expresado miles de años antes, como ese trabajo constante de la difusión cuidadosa, celosa, celosa en el sentido de esto, a fuerza de repetirme, de cuidadosa de la transmisión de los maestros, que es lo que se ha mantenido a lo largo de toda la historia en todas las tradiciones budistas para que hoy podamos confiar absolutamente en la transmisión que se nos dan de las maestras y de los maestros cualificados. Que eso es lo que permite que esa transmisión sea fiel a sí misma más allá de la forma en que se exprese en una cultura y en una época determinada. Tilopa, entonces, nace una familia, nace como brahman, una familia brahmánica. Y aquí hay un relato que suele repetirse, así como que puede ser también como el prototipo de un relato, que también marca, creo que lo decía en el encuentro anterior, lo disruptivo de la aparición del budismo y de la manera de acercarse a las enseñanzas y al maestro, al Buda original, en el que no había limitación por casta, estaba absolutamente abierto y eso para aquella época, hoy diríamos revolucionario, absolutamente disruptivo, y también que había practicantes, hombres y mujeres de todas las edades. Se cortaba esa idea tan consumada de primero había que formar una familia, generar sustentos económicos suficientes para mantener a toda esa familia, y recién pasada cierta edad, cuando ya eres una persona muy mayor, te retirabas para al mundo espiritual, a la práctica.
Y así como el príncipe Siddhartha Gautama, siendo muy joven, a la edad de 30 y algo de años, renuncia a todo el poder padalasiego y todo lo que eso implicaba, este es un relato que se va repitiendo una y otra vez, o varias veces a lo largo de todos los grandes maestros. Y Tilopa es uno de esos ejemplos. Hoy encontraremos en este relato varios de estos ejemplos. Y también nos llega implícito este mensaje, que es muy contemporáneo también, que la riqueza, el poder, hay un punto de insight, hay un punto bisagra que para muchos no es suficiente y que no necesariamente vamos a renunciar a una vida palaciega o a una fortuna de una dinastía familiar, sino que encontramos y lo adecuamos a nuestras formas y a nuestras maneras y a nuestras posibilidades, el renunciar, en este caso, entrecomillado, a seguir simplemente los planes de producir y consumir y acumular riquezas. Que de una u otra manera, pues renuncias mayores o menores, pero todas muy valiosas, vamos abriendo espacios en nuestras vidas para generar otro tipo de riquezas, las inmateriales, las trascendentales, aquellas que no son mensurables, pero que sí traen un estado mayor que el que traen las posesiones, que nos traen la libertad. Las posesiones no siempre nos traen comodidad, en general lo traen, pero hay un punto de dependencia con ellas que termina esclavizándonos. Entonces, este relato, pues yo lo entiendo de esta manera. No sé cuál será la lectura que podáis hacer vosotros, pero creo que está presente esta idea también de cómo podemos mirar en nuestras vidas cotidianas a renunciar a algo en el sentido no de pérdida, sino de abrir un espacio para la ganancia, un espacio mayor. Tal vez esa renuncia, y no es menor, es una salida de fin de semana para estar de retiro, ¿m? Que tampoco es la única opción la de la ordenación monástica, vivir en retiro de forma permanente, es una opción, pero no es la única, hay muchas, y son tan valiosas las unas como las otras. De hecho, yo valoro mucho a las personas laicas que abren un espacio en su vida, que tienen familiares a cargo, ese punto también de la vida en que están a cargo de los padres, en estar a cargo de los hijos, incluso de los nietos. Y sin embargo, en ese punto medio, en esa disponibilidad constante de compasión, de solidaridad, de cariño, abren un espacio también para sus prácticas. Eso es también, realmente es para realzarlo, porque los monásticos hemos renunciado a las maneras convencionales y con esto no, solo quiero referirme a ellas, no las minimizo. De hecho, a veces con una cuestión ya como más personal, hay veces que me veo como un valiente y otras veces que me veo como un cobarde. A veces digo, qué valentía haber renunciado a determinadas cosas y otras veces digo, qué cobardía, ¿sí? He optado por el camino fácil. Pero bien, lo que interesa aquí es el relato que nos van trayendo todavía Tilopa y Naropa. Dice la historia, el breve relato histórico, ¿sí? Que él nace como un brahman, abandona después por una inspiración celestial. Aquí empezamos con los datos geográficos o, por qué no, también históricos. Que mi sesgo contemporáneo no desacredite situaciones extraordinarias, ¿sí? Que le instruye esta Dakini, este ser de sabiduría con expresión femenina, le instruye a adoptar una existencia errante de mendigo. Y aquí podríamos encontrar otra vez otra metáfora para nuestra vida personal. ¿Cómo podemos ir incluyendo en nuestras vidas el ámbito o la atmósfera del mendigo? Y esto no implica salir con un cuenco de mendicante por la ciudad a pedir nuestro alimento, sino una relación con los objetos, con el consumo, que sea armoniosa, que sea relajada, que nos satisfagan a que son nuestras necesidades, pero que no nos volvamos pendiente de las necesidades y que una necesidad pues esté generando una nueva necesidad. Yo creo que me entendéis bien, ¿sí? En el relato histórico de Tilopa se dice que ha tenido una formación académica, que se convirtió en un erudito, pero si miramos las imágenes de Tilopa y de otros grandes majasidas de Naropa, sus aspectos o sus vestimentas son las de los renunciantes. Están prácticamente desnudos, no tienen hábitos monásticos, tienen todo el aspecto yógico de vivir en la naturaleza, de vivir bajo el cielo abierto,
y a veces simplemente están cruzados con el cinturón del yogi para determinadas posturas en la práctica meditativa. Eh, Tilopa, habiendo sido un erudito, en Nalanda, pues tuvo una presencia destacada, renunció incluso a ello para dedicarse a una vida más consubstanciada con la práctica yógica del Dharma. Se dice que recibió de grandes maestros como Nagarjuna, grandes instrucciones, de Sukasidi, una de las dos grandes maestras, Sukasidi Niguma. Por eso a veces se suele decir que el linaje Shangpa, que es el de nuestra escuela, el linaje Shangpa Kayu, es un linaje femenino, es un linaje maternal. Y cuando hablamos de femenino no estamos hablando en cuestiones de género tal como lo comprendíamos hoy o comprenderíamos hoy, sino con otro matiz de la energía. Hablábamos en el encuentro anterior de Jap Jum, la unión de lo masculino con lo femenino, y aquí en Sukasida, en Niguma, están presentes en estas dos grandes mahasidas mujeres la expresión de la sabiduría. De Tilopa nos quedaron 6 consejos, que es posible que los conozcáis, vamos a repasarlos. 6 consejos muy breves, que parecieran como enunciados muy pobres, pero vamos a enunciarlos y vamos a explorarlos. 6 enunciados para la práctica contemplativa. No recuerdes, no fantasees, no pienses, no examines, no controles, descansa. Puede ser que la partícula negativa no nos llame la atención y incluso nos ponga en guardia y que se despliegue algún sentimiento de amenaza. Pero este no está tanto relacionado con el sustantivo que le sigue, recordar, ¿no? O con el verbo recordar, fantasear, pensar, examinar, sino con todo lo que eso implica. En el ámbito formal de la práctica meditativa, y Tilopa además es uno de los grandes, quien deja grandes legados de los recorridos mayores de Mahamudra, en estos 6 consejos tan escuetos, pero tan presentes, nos dice, no recuerdes en el sentido, deja ir lo que ya pasó, deja que las cosas sean, deja que se marchen. Nuestra memoria, tan necesaria para tantas situaciones, pero en lo personal tiende a recordar una y otra vez las situaciones más confusas y difíciles de la vida, generando rechazo, o tiende a recordar aquellas situaciones más amables y deliciosas de nuestra vida, siendo esto también como una matriz para el apego. En definitiva, para la inconformidad, para tener puntos de apoyo para que nuestra vida en el presente esté alerta, que no se produzca algo del pasado o que esté deseando algo para que llegue al presente del futuro. Así que en este punto es, deja ir lo que ya pasó. Y esto es en principio en el ámbito fundamental de nuestra práctica contemplativa. Sin duda que luego tenemos que en nuestra vida cotidiana recordar tantas cosas. En nuestra vida cotidiana es necesario trabajar con la memoria. Pero sí que podríamos llevar para muchos aspectos de nuestra vida personal también este dejar ir. Deja que las cosas sean. Porque tal vez descubramos que aquel daño que nos infringieron hace tantos años, hoy nos lo sigue infringiendo, pero ya somos nosotros quienes nos infringimos ese daño a través del recuerdo. Deja ir lo que ya pasó. El segundo, no fantasees. Deja ir lo que puede venir. Deja que las cosas sean. Deja marchar ese futuro, que además es más sencillo todavía porque es un futuro que no ha llegado. Así que desde este presente nos resulta más sencillo, por ponerlo en estos términos, dejar marchar lo que no ha llegado. Abandona las expectativas. Y también hacemos algún comentario sobre ello. Claro que tenemos expectativas cuando nos acercamos a la vía dármica, a la vía espiritual. Pero cuanto más expectantes estemos por lo que queremos conseguir, más nos vamos a alejar. Sin duda que cuando nos sentamos a estudiar, cuando nos sentamos a reflexionar, cuando nos sentamos a practicar, hay un anhelo, el anhelo de la liberación del sufrimiento, el anhelo de la liberación del sufrimiento de los demás, pero va más allá del anhelo. Tiene que materializarse luego en nuestra manera de estar en el mundo. Así que
El anhelo marca un punto y además marca un recorrido. Y ese recorrido es el que comenzamos a desarrollar cuando nos sentamos. El anhelo es lo que nos pone en marcha, pero una vez que nos hemos sentado o cuando nos levantamos del cojín, lo que sigue estando es el recorrido que es tributario de aquel anhelo, para que no nos quedemos siempre anhelando y nos alejemos de el famoso, por traerlo en términos, si me permiten, bastante poco académicos y muy comunes de el lunes dejo de fumar, el lunes voy al gimnasio, el lunes comienzo la dieta. Entonces, eso que está presente, dejo de fumar porque no es bueno para mi salud. Voy a comenzar la dieta porque estoy con sobrepeso. Voy a ir al gimnasio porque quiero recuperar mi salud o mantenerla. Pues ese es el anhelo que nos pone en marcha. Y aquí es el anhelo de la trascendencia. Y eso nos ponga en marcha. No recuerdes, no fantasees, no pienses. Lo completamos. Deja ir lo que sucede ahora. Y esto no es entrar en un estado amnésico, sino es en estar en un estado, vamos a recordar, creo que lo traía en el encuentro anterior, lo que desde la epistemología de Lorik, de las enseñanzas sobre la mente, sobre todo en las dos primeras escuelas, en la escuela Vaibhashika y Sautántrica, se habla de la cognición válida sensorial. Se va refinando, empezamos con cognición válida sensorial, y es lo que vamos explorando en los 4 fundamentos de la atención plena en un, consciente, en un principio, pero en toda práctica meditativa. Dejar que las cosas sean. Que el sonido, con esta idea de dejar lo que ya pasó, no traiga de la memoria, por el mero hecho de que el sonido ha puesto en marcha nuestro recuerdo, traer algo que pasó por un estímulo que está sucediendo. Deja ir lo que puede venir. La idea de ese sonido, ese estímulo sensorial, pueda desarrollar en nosotros como algo que estamos anhelando para que llegue a nuestra vida. Y deja ir lo que sucede ahora es simplemente instalarlos en lo que está haciendo, que es teñido por la impermanencia y por la interdependencia, que la temporalidad de las cosas está aquí presente en deja ir lo que ya pasó, deja ir lo que puede venir y deja ir lo que está sucediendo ahora. Y eso es lo que en las primeras escuelas realistas se habla de la cognición válida sensorial. Es un darse cuenta novedoso, no conceptual, que lo podemos ir trayendo en nuestras vidas cotidianas, cuando saboreas, cuando hueles, cuando con la expresión táctil palpas algo, etcétera, etcétera, puedes ayudarte a estar presente simplemente en lo que es la sensación. Y verás que de forma inmediata, funcional y operativo, pero que tantas veces nos juega mala pasada, hay una etiquetación constante. Color, forma, sabor, propiedad, características. Así que podemos ir poco a poco trabajando con esta idea. La práctica del Jidon de Chenrezig, pues ese es el punto mayor de cómo estar dejando lo que ya pasó, cómo podemos dejar ir lo que pueda llegar, cómo dejamos ir lo que sucede ahora. No trates de interpretar nada. El cuarto de los consejos de Tilopa, en el sentido de, podríamos traerlo, ya que estamos en el ámbito de la meditación. Estoy meditando bien, estoy meditando mal. Pues no interpretes, simplemente medita, practica. No trates de hacer que algo suceda, es el punto quinto, el no controles. Y esto se aplica, claro, todas estas indicaciones, valga lo que he descubierto, están destinadas a la meditación. No trates de hacer que algo suceda. No trates de que suceda la atención plena, no trates que suceda la cognición válida sensorial o lo que te propongas, porque hay muchas cosas que no suceden por imperio de la voluntad. Entonces, este decir, abandona todo anhelo y toda expectativa, es desprendernos y entrar en otro espacio en el que la voluntad no tiene presencia. Ha estado presente la voluntad para sentarnos delante de la práctica y la voluntad de practicar, la voluntad de dar la mejor versión de nosotras mismas, la voluntad de trabajar con los demás. Pero la voluntad, tanto como el anhelo, luego comienza a materializarse, comienza a expresarse en la forma que estamos en el mundo. Entonces aquí no trates de hacer que algo suceda, es simplemente deja que las cosas sucedan.
Aquí te conviertes en un testigo extraordinario en el que tal vez, como pocas veces, estás siendo testigo de lo que realmente ocurre y no de esa asunción inmediata del parecer de lo que está ocurriendo. En general estamos como en una suerte de realidad virtual todo el tiempo y nos estamos quedando con nuestra interpretación de lo que está sucediendo. Y el último de los puntos es descansa. Y este a todos por lo que sea nos atrae. Cuando se nos dice descansa, este ya no lo aceptamos casi literalmente. Y este descansa es relájate, relájate ahora y descansa, pero es una relajación y un descanso vívidamente lúcido, presente. Relájate de todo tipo de tensión. Es ese punto equilibrado entre la atención y la relajación. Que la atención no genere rigidez, pero que la relajación tampoco provoque apatía o cierto sopor. Ese punto equilibrado. Te descansa. Y aquí uno de los consejos que yo lo entiendo es descansa de ti mismo, descansa de ti misma. Descansa de esa manera a veces tan tiránica de vernos a nosotros mismos y a veces tan injusta. ¿Mm? Descansa de esas tiranías, descansa de ti mismo y descansa en ese aspecto mayor que he dicho para cerrar esta conversación, que no es otra cosa más que el amor. Que cuando estamos hablando de bodhicitta, el aspecto relativo, el aspecto absoluto, estamos hablando del amor en su dimensión mayor. No recuerdes, no fantasees, no pienses, no examines, no controles, descansa. Y ahora os voy a dar descanso de mí. Muchas gracias.